Hola, buenos días a todos. Vamos a seguir en el tema 9 con el género narrativo y hoy vamos a ver el cuento literario y el microrrelato, que está en las páginas 158 y 159 del libro de texto. Bueno, si recordáis, decíamos que el género narrativo es aquel que se caracteriza por contarnos una historia, que puede estar escrito en prosa o estar escrito en verso. Y hacíamos una diferencia entre las narraciones antiguas, que muchas veces se escribían en verso o que tenían unas características específicas, como era la novela de caballerías, o la novela bizantina y la novela moderna, que emplea distintos recursos, recursos que han ido viniendo por la propia evolución de la literatura, donde los personajes cambiaban, se pasaba de ese héroe invencible tipo héroe de caballería a un protagonista, digamos, más normal, el típico burgués, la persona de clase media, incluso persona de clase baja. Y bueno, la novela se caracteriza también porque tiene una cierta extensión, que creo que es algo que no dijimos el otro día, ¿no? Una novela no tiene por qué ser larga, de hecho hay un subgénero de novela que es la novela breve, pues que evidentemente tiene pocas páginas, pero la novela puede ser muy larga. Pensemos por ejemplo en El Quijote, en Guerra y Paz, que tiene 1000 páginas, o en Los Miserables, que tiene muchísimas páginas también, ¿no? Pues unas 1500 páginas, y tardó 16 años su autor, Víctor Hugo, en escribirla. Bueno, hoy vamos a ver el cuento literario. El cuento literario es una narración escrita de una extensión breve y una finalidad estética y compuesta además por un autor conocido. Es decir, a diferencia de los autores de los cuentos de hadas, por ejemplo, que muchas veces tienen pues autores desconocidos u otros cuentos populares que no se sabe cuál es el autor, el cuento literario tiene un autor conocido. Y hay grandes autores que han cultivado este subgénero. Aquí tenéis unos cuantos: Edgar Allan Poe, que era un autor del siglo XIX, que hacía sobre todo cuentos de miedo; Rudyard Kipling; Anton Chekhov, que era ruso; Oscar Wilde, que era escocés; Mark Twain, que era norteamericano; Guy de Maupassant, que era francés, etcétera, ¿no? Dice, estos autores son los que abren el camino a los cuentistas modernos, ¿no? Y ya pone cuentistas modernos, y si os fijáis, todos esos cuentistas, casi todos menos Lovecraft, son autores hispanoamericanos. Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, que eran argentinos; Augusto Monterroso, Horacio Quiroga, todos ellos son autores hispanoamericanos. No es que solamente se cultive el cuento en Hispanoamérica, pero sí es cierto que en Hispanoamérica ha tenido una especial, digamos que un especial éxito, o bueno, ha tenido especiales buenos cuentistas. De hecho, el cuento que viene aquí abajo es de Gabriel García Márquez, que era un autor colombiano, pero Gabriel García Márquez también tenía grandes novelas. De hecho, le dieron, creo que fue en 1981, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Sobre todo se lo dieron por sus novelas, por 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y otras muchas. Dice, a diferencia de la novela, el cuento moderno busca impresionar al lector, y para ello es necesario que en él haya mayor brevedad, más concentración o eliminación de lo que no es importante y más tensión, para que el lector no se desvíe de la historia. Efectivamente, en la novela los autores se pueden permitir ciertas divagaciones, se pueden permitir acciones secundarias, incluso una ornamentación o un adorno excesivo en el uso del lenguaje. Sin embargo, en el cuento, por sus propias características, tiene que ser todo mucho más breve. La acción se debe limitar a una sola, el tiempo generalmente que transcurre en un cuento será menor que el que transcurre en una novela, aunque esto, bueno, muy entre comillas. Los personajes serán menos, etcétera, ¿no? Y también a la hora de las oraciones, pues tiende también a mayor brevedad, porque en el cuento te tiene que caber todo en un número limitado de hojas. Dice, el final del cuento moderno es uno de los elementos que más aporta al relato. Se combinan los finales abiertos, llenas de posibilidades interpretativas, con los finales cerrados y sorprendentes. Es decir, un final cerrado es cuando no se deja a la imaginación del lector las diferentes posibilidades. Un final abierto es todo lo contrario, es un final en el que se le deja al lector que interprete él las posibilidades de los protagonistas o de los personajes de ese cuento, posibilidades que no se nos narran, ¿no? Hay una mayor capacidad interpretativa. También se puede decir lo mismo de la novela. Hay también novelas con finales abiertos y novelas con finales cerrados, pero es verdad que en el cuento el final cerrado tiende a ser más sorprendente, ¿no?
y tiende a ser el cuento mucho más sugerente, porque la sugerencia es el arte de no decir ciertas cosas, es decir, dejar que el lector interprete o imagine aquello que no se nos cuenta, ¿no? Pues en el cuento la sugerencia es muy importante. Tenemos a la derecha, vamos a pasar eso un poco por encima, ¿no? El decálogo del perfecto cuentista, de Horacio Quiroga, que como hemos dicho era un gran autor de cuentos, ¿no? Y aquí nos vienen algunas pautas. Dice, 1. Cree en un maestro, es decir, fíjate en un maestro al cual puedas imitar, como Edgar Allan Poe, de Maupassant, Rudyard Kipling, Chekhov, son todos ellos autores que ya estaban citados, ¿no? Dice, en un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia que las 3 últimas. Es verdad que en el cuento, a diferencia que en la novela, en el cuento muchas veces cuando leemos un cuento somos impacientes, y si el principio del cuento no nos interesa mucho, como que no le damos importancia y entonces a lo mejor lo abandonamos. El cuento te tiene que enganchar desde un principio, no es como la novela que puede tener un inicio lento y te puede ir sumergiendo poco a poco, ¿no? El cuento te tiene que captar desde el primer momento. Lo mismo sucede con el cortometraje en el cine, que sería el equivalente, ¿no? al cuento sí en la narrativa literaria. Dice, no adjetives sin necesidad, inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Es decir, lo que hablábamos antes de la ornamentación, no adornes demasiado el lenguaje, sobre todo si los adjetivos que vas a poner, si esos adornos son un poco inútiles, porque en el cuento todo lo que hay es preciso y todo tiene su importancia. Hay que hacer un uso muy preciso y muy conciso del lenguaje. Y por último te pone aquí, aunque hay más, aquí ponen solo la 1, la 5, la 7 y la 8, dice, no abuses del lector. Un cuento es una novela limpia de ripios o palabras vanas e insustanciales, lo que hemos dicho antes, ¿eh? No, debemos evitar los ripios, es decir, los lugares comunes, la Blancanieves, la Verde Hierba, y palabras vanas o insustanciales, ¿no? Estas reflexiones que a veces los novelistas pues se ponen a divagar, ¿no? Pues eso no, en el cuento hay que ser sobre todo conciso. Dentro del cuento literario, y pasamos a la página siguiente, hay un subgénero que hoy en día está muy de moda, que es el microrrelato. El microrrelato se ha puesto muy de moda actualmente, sobre todo por el uso de las redes sociales y sobre todo de Twitter, porque se han hecho muchos concursos a través de Twitter de microrrelatos. Y como sabéis, Twitter es una red social que solamente acepta 140 caracteres. Entonces, claro, si tienes solo 140 caracteres entre letras y espacios, pues lo que puedes contar es muy corto. Pero el microrrelato existía con mucha anterioridad a las redes sociales, a Twitter, a Internet y al siglo XX y el XXI, ¿eh? No pensemos que... Lo único que digo es que ha habido un gran florecimiento del microrrelato por esta razón. Muchas veces en los centros educativos se hacen concursos de microrrelato por esta causa, ¿no? Bueno, pues se puede estudiar literatura, se practica la literatura creativa y además se puede enviar por móvil, por una red social, etc. Dice, el microrrelato es una narración muy breve. Las características de los microrrelatos son, en esencia, las mismas que del cuento moderno. La principal diferencia es la extensión. Por lo tanto, si la principal característica es la extensión, todo lo que hemos dicho antes se tiene que multiplicar por 10 en cuanto a concisión, el final sorprendente y el final sorprendente también, etcétera, ¿no? Evidentemente tiene que ser muy original, porque si es muy corto y es muy poco original, pues la verdad es que se quedaba en nada, ¿no? Encendí la lámpara y después la apagué, por eso no. Dice, el empleo de diversos recursos formales, repeticiones de sonido, rimas internas, bueno, pues son juegos a los que se puede recurrir en el microrrelato para llamar la atención. Variedad de registros lingüísticos, un lenguaje informal, extranjerismo, bueno, estos son posibilidades, no significa que tenga que aparecer en todo microrrelato. Alusiones constantes a otros géneros, obras literarias o autores. Esta herramienta es muy potente porque un microrrelato nos puede llevar a otra obra literaria y entonces pues ya concebimos todo el universo de esa obra literaria. Por ejemplo, si hacemos un microrrelato sobre Don Quijote, decimos Don Quijote entró en la sala y no había nadie. Pues nosotros ya somos capaces de interpretar todas las características del personaje de Don Quijote, quién era Don Quijote, cuáles eran sus características, y no nos tenemos que inventar un personaje nuevo, sino que el lector sabe añadirle todas esas características a Don Quijote. Y muy común en los microrrelatos es la ironía, el humor y el final sorprendente o ingenioso. Bueno, he traído una serie de microrrelatos, no lo voy a analizar en profundidad porque si no se nos va el
el tiempo y me alargo mucho, pero bueno, para que veáis algún ejemplo de microrelato. Carta del enamorado, Juan José Millán. Dice, hay novelas que aun sin ser largas no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he matado antes, señor juez. Pues ya ves, ¿no? El final es sorprendente, porque hace una comparación por una parte, entre la novela, las páginas de un libro, a mitad del microrrelato se compara esa página del libro con la vida y al final se incluye el elemento sorprendente, cuando se ve que el personaje está delante de un juez y dice que no se ha matado por eso antes, ¿no? Pues claro, se hace una comparación entre la página 50 y la 60. Y después también hemos de ver la característica, ¿no? Que el título del cuento pues nos da mucha información, no digo más por si lo queréis interpretar vosotros. Amenazas, de William Ospina, otro autor hispanoamericano. Juan José Millán es español. Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. ¡Chao! Imaginaos, ¿no? La escena de la pantera intentando devorar la espada. Bueno, tiene algunas connotaciones eróticas en las que no me voy a meter. Bueno, el siguiente es probablemente el microrrelato más conocido de la historia. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, es un microrrelato lleno de misterio, ¿no? Porque claro, ¿quién es el protagonista? ¿Cuándo despierta? ¿Por qué el dinosaurio está allí si los dinosaurios se han extinguido? ¿Por qué todavía estaba allí? Bueno, se le dan muchas interpretaciones a este microrrelato. Os lo dejo a vosotros. Muchas veces se utiliza para hacer alusión a un problema que nadie quiere ver. Cuando quisieron tomar la iniciativa, imaginaos, ¿no? Cuando quisieron hacer algo, vieron que el problema todavía estaba allí, y ese problema es de unas dimensiones colosales, el dinosaurio. Bueno, pero tiene más interpretaciones, yo las dejo a vosotros si queréis ver más interpretaciones. Amor 77, de Julio Cortázar. Dice, y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, es decir, se ponen polvos de talco, se perfuman, se visten y así, progresivamente, van volviendo a ser lo que no son. Qué curioso. Bien, Fantasma, de Patricia Esteban Herlés, que es una autora que yo no conozco, solo la conozco por este microrrelato, no sé si será una autora conocida o no, yo no la conozco. Dice, el hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Me gusta mucho este microrrelato porque es bastante turbador. Se convierte en un fantasma, los fantasmas siempre se representan con sábanas, ¿verdad? Y le pone debajo, y además lo pone como sábana bajera para las noches que tengo una cita prometedora. Cuando tiene una cita con otro hombre, ¿no? Y el hecho de estar el amante fantasma allí cuando ella está con otro hombre, bueno, es un poquito turbador. Cuento de horror, de Juan José Arreola. La mujer que amé, la mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. ¡Chan! Bueno, ahí os lo dejo por si queréis echarle un vistazo. Bueno, os voy a mandar un pequeño ejercicio en esta ocasión del libro de texto y también os voy a poner un pequeño fragmento de una película. No os lo voy a poner en este vídeo porque me daría problemas con el tema de derechos de autor, pero lo voy a poner aparte porque ya va siendo hora de que espabiléis un poco a la hora de redactar, ¿vale? Ya os lo pondré en otro vídeo. ¡Chao!